Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase del Seminario de Derecho Penal. Vamos a seguir desarrollando la teoría del proceso composicional del manual de Alberto Binder. Nos habíamos quedado en la bolilla, en el apartado 39 del tomo 4. Vamos a seguir repasando los puntos centrales, que es lo que venimos haciendo, hasta finalizar el capítulo. Estimo que en 2 o 3 clases más terminamos la totalidad del contenido. Es bastante contenido, pero bueno, traté de resumírselos lo, lo que más se ha podido, eh, marcándole expresamente cuáles son los puntos centrales para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, eh, vamos a iniciar la clase. Bolilla 39, las relaciones entre la acción civil y la acción penal, consideraciones tradicionales, la construcción de un nuevo modelo. Primer apartado. La evolución hacia la pena estatal, razones históricas de larga data, hemos insistido, han hecho que la confluencia entre lo penal y la reparación siempre existieran. Bien, esta cuestión, esta vecindad entre el derecho civil y el derecho penal. Hay un gran repaso por cuestiones históricas de la materia y acá se resalta. El Estado, tanto en nuestro país como en Inglaterra, se convirtió en la parte ofendida y consiguientemente las multas pagadas fueron no para la víctima, sino entregados al Estado como reembolso de los costes de la administración de justicia. El conflicto entre la víctima y el delincuente se convirtió en algo formal que debía ser gestionado a través de un proceso impersonal de policías, fiscales, abogados, defensores, jueces y funcionarios penitenciarios. El tema central de este nuevo proceso de justicia penal ya no era la reparación de la víctima, era el castigo y la rehabilitación del delincuente. Las víctimas habían perdido ampliamente el control de su respuesta a su propia victimización. Sus necesidades ya no eran tan importantes como habían sido anteriormente. Recordemos que esto se contrapone con la idea de la víctima gestionando o impulsando el procedimiento como existía en antaño, eh, sin que el Estado interviniera de esta forma. En segundo lugar, nos referimos a la solución del modelo napoleónico. El llamado sistema de la actio civile o el sistema de las dos acciones construye el paradigma dominante hasta la actualidad y es precisamente lo que debemos superar, no para dejar de lado la confluencia de instrumentos, sino todo lo contrario, para darle nuevas bases conceptuales a esa confluencia tan insoslayable como indispensable. Esta es una construcción, el modelo napoleónico es base de la distinción entre, primero, de la codificación y en segundo lugar, de la distinción entre el Código Civil y el Código Penal. Ahí está desarrollada toda la cuestión referida a la historia y en concreto es interesante ver cómo uno de los problemas sustantivos con mayor historia e importancia va quedando convertido en un problema de fueros y competencias. ¿Por qué marca esto el autor? Porque la distinción central en este desarrollo es saber quién se va a encargar de la reparación civil y por lo tanto generalmente se trata del fuero civil y el fuero penal. Muchas veces estas cuestiones de desarrollo conceptual se terminan resolviendo sobre cuestiones de competencia o de quién se va a hacer cargo de este tipo de conflicto. Es así entonces que, bueno, más allá de la historia y el contenido evolutivo que tiene, hoy en día hay alguna cuestión relacionada con la competencia. El segundo apartado nos habla del modelo de la legislación civil. El nuevo Código Civil y Comercial del año 2015 regula, al igual que el anterior, las relaciones entre la acción civil y la penal. Esta sería la base normativa sobre la cual se estructura el trabajo y la idea de reparación dentro del proceso penal. Es así que nos va a decir que, en primer lugar, el nuevo sistema de responsabilidad establece con toda claridad tanto su función preventiva como resarcitoria. La tercera función que generalmente se le asigna, esto es la punitiva, quedó por fuera de las reglas generales del Código, pero no de las reglas especiales del derecho del consumo. Por ejemplo, la Ley 24240 en su artículo 52 bis.
aplicables a una gran cantidad de relaciones sociales. De todos modos, al asumir con claridad la función preventiva en los artículos 1710 al 1715, en especial el artículo 1711, al establecer la acción preventiva y su carácter objetivo y general. Queda claro ya que el sistema de responsabilidad civil no se refiere solo a relaciones interpartes, sino que busca producir también efectos sociales generales. La idea de que es posible separar conceptualmente el sistema de responsabilidad penal de la responsabilidad civil porque esta última solo se ocupa de las relaciones particulares y los daños privados ya no es sostenible con la nueva legislación civil ni procesal penal. Bien, este es el marco normativo que se aborda desde, recordemos, el Código Civil recientemente sancionado. Bueno, acá tenemos todo un desarrollo de cada uno de los artículos que nombramos con anterioridad, que les dejo como tarea pendiente. Seguramente muchos de ustedes ya lo vieron cuando vieron responsabilidad u obligaciones en la materia de la facultad. Entonces nos remitimos pues a la enorme bibliografía que existe sobre este tema y que según nuestra posición rige también en todo lo relativo a la compensación reparatoria obtenida en la justicia penal. En la sección 11 del Código Civil y Comercial se establecen las relaciones entre la acción civil y penal, esto es en los artículos 1774 al 1780. En cuanto a la independencia de las acciones, la acción civil y la acción penal resultan del mismo modo, del mismo hecho, pueden ser ejercidas independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante jueces penales conforme a las disposiciones del Código de los Códigos Procesales o las leyes especiales, artículo 1774. El ejemplo, si ustedes quieren tener un ejemplo, o el ejemplo típico sería, por ejemplo, los accidentes automotores, siendo redundantes. Cuando tenemos un accidente automotor, no solamente se producen lesiones o la muerte de una persona, por lo tanto puede caer dentro de lo que figura del 84 bis o del 94 bis del código y del código penal, ¿no? Y además se configura un daño que es necesario reparar. Bien. Entonces lo cierto es que la nueva legislación respalda la idea de independencia, pero al dejar en manos de las legislaciones procesales el diseño concreto de ambas se relacionan, es decir, que el modo como se peticiona la reparación del daño en el contexto de la justicia penal es un asunto de diseño provincial y no existe hoy ninguna determinación del tipo de relación que debe existir. Recordemos que la regulación procesal es materia de las provincias, en tanto que el marco sustantivo o el marco procesal puede ser materia nacional, pero la regulación específica, cómo se articulan estos derechos en el marco del procedimiento, es una competencia exclusiva de las provincias. Es en base a la división federal que tenemos de competencias. Entonces, en lo que parece coincidir la legislación civil, pero en ello es determinante el Código Penal, es que siempre debe existir algún camino para la reparación civil, sean cuales fueren sus formas o alcances. Las restricciones no pueden ser la regla. Cuando los nuevos sistemas procesales penales se han vuelto más exigentes en las condiciones adversariales del litigio y por lo tanto la acumulación de acciones durante el juicio de conocimiento pueden convertirse en algo que afecta concretamente la posibilidad de la defensa. Acá lo que está planteando el autor o lo que tienen que entender ustedes es que él plantea, cuando estamos hablando de reglas del proceso composicional, vamos a las reglas del Código Civil y por tanto se podría introducir la reparación como un elemento dentro del proceso penal. Ahora, cuando estamos hablando de un proceso que va a reglas del proceso adversarial con un juicio de conocimientos, esto quiere decir cuando se va a aplicar una sanción penal que consiste en una pena de cárcel efectiva, en ese caso no habría lugar para litigar la reparación y sería técnicamente una cuestión que primero habría que litigar la cuestión penal y dejar la reparación para que el fuero civil la resuelva o hacerla en una segunda instancia. Esto no está dicho, no está explicado, más adelante no está desarrollado. Es una cuestión de articulación que habría que evaluar, pensar y diseñar. Pero
en principio lo que está señalando es esto, que cuando exista un juicio de conocimiento, la necesaria tutela de la defensa del imputado no puede verse perjudicada por la introducción de un proceso reparatorio dentro de un proceso de conocimiento que, por ejemplo, puede ser la realización de un juicio por jurado. Bien, está marcando claramente que existen dos vías y que esas dos vías no tienen influencia sobre la condición de la reparación. Acá sobre el artículo 29 del Código, bueno, les habla sobre las facultades federales y las facultades provinciales. Hace toda la historia del artículo desde la creación de la introducción del primer Código Penal en adelante y cómo los distintos proyectos han ido avanzando y evolucionando y la opinión de los autores en la materia. Eso lo van a ver, lo pueden pasar en su lectura. Entonces queda claro que el fundamento de las normas del Código Penal se asume la idea de conjunción de pena y reparación. Ello es obligatorio en casos de petición de parte, como se realiza esa petición de parte es propio de las legislaciones procesales, propio de las provincias. Y facultativo, aun cuando no exista ninguna petición de parte, se trata de una política de integración de la pena y reparación bajo dos formas, pero en ambas se busca esa integración de un modo contundente, utilizando un modo expreso todos los argumentos de quienes habían propiciado esa integración en las décadas anteriores. El sexto apartado nos dice: la discusión quedó cerrada en el problema de las facultades nacionales y provinciales, o sea, quién regula la materia de la reparación. Según la posición mayoritaria, lo que podemos extraer del Código Penal es que las legislaciones procesales no pueden obligar a una separación absoluta de las dos pretensiones, es decir, la víctima debe tener alguna posibilidad concreta de ejercer el pedido de reparación en sede penal, sin que la legislación penal ni la civil puedan ir más allá de ello por razones de competencia constitucional. Bien, o sea, lo que le está diciendo la legislación nacional es que deja abierta la puerta a la reparación en el proceso penal y las legislaciones procesales son las que regulan esta materia, pero no pueden ir, a su vez, no pueden ir en contra de la regulación nacional y en nuestro caso no haría falta porque la reparación como una segunda vía está introducida en el Código Penal de la provincia. En opinión de algunos, con muy poca normativa y con un marco, lo cual genera cierta incertidumbre en cómo está regulado. Lo cual no sería del todo cierto si tenemos en cuenta que existe, o sea, que el autor señala que el marco penal se ve complementado con la estructura del procedimiento de la reparación civil. No la procesal, sino la reparación en el sentido de la reparación desde la legislación civil de fondo. Entonces todo esto va a implicar que en primer lugar que la acción civil es accesoria de la pena, accesoria de la penal. Esto significa que su ejercicio siempre está subordinado al ejercicio y subsistencia de la persecución penal. Este carácter accesorio, como luego veremos, no solo mantiene su sentido, sino que lo acrecienta cuando se trata del ejercicio de la acción civil en el marco del juicio de conocimiento, pero no es aplicable ni en el sentido de que se acentúa o desaparece, cuando hablamos de relaciones propias del proceso composicional. El Código Penal estableció que será obligatorio, a petición de parte y facultativa sin ella, siempre bajo la política de la justicia, que la justicia procurará la integración de pena y reparación o la reparación del daño. Esa es la misma palabra que hoy utilizan los nuevos códigos procesales penales referidos a la solución del conflicto, mucho más fieles a la legislación tradicional del Código Penal. Bueno, acá también todo el desarrollo de distintos autores tradicionales del derecho penal en la materia. El tercer apartado nos va a decir: el régimen actual del Código Civil entonces simplemente recoge lo que ya era común en la interpretación judicial y de la doctrina. La regla la establece el mismo artículo 1774 al señalar: en los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales. Cada código procesal penal debe establecer entonces las reglas de cómo se ejercen las peticiones resarcitorias dentro del proceso penal.
en consecuencia o como resultado, debe existir algún mecanismo y alguna posibilidad para que se unifiquen los reclamos penales y resarcitorios. Bien, este es el principio o lo más importante de esta orilla o el marco en el cual se circunscribe la reparación dentro de esta articulación entre lo penal y lo civil. O sea, tiene una base normativa, si se quiere. Entonces, la legislación provincial no se encuentra constreñida a sostener ningún sistema en particular. Ello es exclusivo de los poderes estaduales siempre que exista alguna posibilidad concreta de lograr la reparación del daño, aunque sea de forma accesoria a las salidas alternativas que se desarrollan durante la etapa preparatoria. Es decir, que la actual legislación civil da una base legal firme a la idea de un sistema de respuestas integrado, a la vez que reconoce que el diseño concreto del sistema queda bajo la potestad de los estados provinciales, siempre claro está que exista alguna forma de hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado Nacional no impone ninguna forma específica de realizar la reparación dentro del procedimiento penal, pero sí, reiteramos, tiene que existir alguna vía disponible para la víctima. Esto tiene una importancia práctica en este sentido, digamos, la suerte del procedimiento penal muchas veces no es la misma suerte ni tiene los mismos tiempos que el procedimiento civil. Entonces, una respuesta reparatoria en sede penal, con las deficiencias o no que pueda llegar a tener esa respuesta reparatoria, muchas veces es menos onerosa y más rápida que la respuesta que puede obtener una víctima en el ámbito de en la sede civil. Por lo tanto, esta opción es una opción viable para la víctima, porque supongamos, quienes trabajamos en el ámbito de la justicia penal sabemos que muchas veces los infractores penales no se trata de gran empresario o no se trata de alguien con recursos económicos como para afrontar grandes reparaciones o grandes demandas civiles con gastos de sellado de actuación, sellado de justicia, caja forense. Bueno, todos los ítems, todo lo que se liquida, todos los impuestos que se asocian a una demanda civil. Y la víctima puede obtener una reparación, aunque sea... por eso también hay que remitirse a lo que dijimos con anterioridad, de que hay que estar a aquello que las partes consideren que es una salida reparatoria para ellas, no a una mirada externa que imponga una tasa fija de cuánto es lo que hay que indemnizar. Tampoco hay que hacer lugar a los abusos de derechos. Digamos, si una persona tiene recursos económicos para responder o tiene un seguro o tiene elementos patrimoniales, la indemnización tiene que responder a las reglas del Código Civil. Pero si estamos hablando de personas que no tienen estos recursos y existe la posibilidad de una reparación, aunque sea parcial, y esto satisface a la víctima, el proceso penal tiene que articularlo. Esta sería, entiendo yo, la idea de esta convivencia de estas dos alternativas. Articular una respuesta más rápida, tal vez no totalmente, sino que no tiene la misma extensión que la de reparación civil técnicamente, pero que satisface los intereses de la víctima que, recordemos, entre la aplicación de, supongamos el siguiente hecho, una víctima lesionada con lesiones leves en un accidente de tránsito que quiere obtener una reparación de la lesión sufrida y de los daños y de los días que no pudo trabajar y de todo lo que implica ser lesionado. Y un chofer o un conductor, pero supongamos de un vehículo, un taxi, por ejemplo. No sé si ustedes lo saben, pero quien tiene un antecedente penal por conducir, quien queda con un antecedente penal no puede obtener el carnet para conducir o de conductor profesional. Entonces, o tiene dificultades para obtenerlo. Entonces es preferible muchas veces para el autor de este hecho tener una reparación, no tener un antecedente penal y en consecuencia poder seguir trabajando. Y para la víctima es
mucho más rentable obtener una reparación rápida en términos más breves, sin necesidad de volver a hacer una doble, o sea, de realizar una doble instancia dentro del procedimiento penal. Este sería, por ejemplo, el caso prototípico. Después hay muchos otros casos y bueno, habría que trabajar sobre esta distinción. Bueno, sigamos un poco más adelante. Reglas de accesoriedad entre la acción civil y la penal. Si por accesoriedad entendemos algo sencillo, es decir, que esos procesos conciliatorios pueden darse en tanto se mantenga una expectativa actual de la justicia penal, ejercicio de la acción penal, y que luego, si se produce la solución reparatoria, ella tendría efecto sobre el ejercicio de la acción penal, podemos seguir sosteniendo el principio de accesoriedad de la petición de la reparación en el marco de la justicia penal. El Código Civil y Comercial trae reglas de accesoriedad, aunque limitadas, que también influyen por extensión en el proceso composicional. Bueno, y acá las desarrollo. Es cierto que en tanto se trata de procesos por acuerdo de partes, ellos serán los que delinearán con mayor precisión el sentido y alcance de esos acuerdos, pero las reglas de la legislación civil ayudan a fortalecer la fuerza de esos acuerdos. El proceso composicional es mucho más flexible para fijar estas relaciones, así que debemos tomar las normas del Código Civil y Comercial como un marco básico que orienta el acuerdo y eventualmente la acción de los conciliadores o mediadores que deben tener claro el alcance final de los acuerdos que se promuevan, pero no como reglas rígidas que condicionan esos acuerdos. Es decir, en los casos que la influencia de una decisión no penal se extiende al caso penal, deben ser establecidos expresamente. Al contrario, la prejudicialidad de lo que penal ha quedado como regla general. Bien, entonces, ¿en qué casos un acuerdo en sede conciliatoria con una reparación civil, por ejemplo, va a extinguir la acción penal? Eso debe ser expreso. En cambio, los hechos que se fijan en una sentencia judicial, en un proceso de conocimiento, son siempre eh, obligatorios para la sede civil, bien, para el juicio posterior civil. Es así que en tercer lugar, la segunda regla de accesoriedad tiene que ver con la condena penal. Dice el artículo 1776 del Código Civil. La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal, que constituye el delito, y de la culpa del condenado. Debe entenderse por sentencia penal no solo la que es producto de un juicio de conocimiento, sino la que surge de distintos procesos abreviados, ya que este producto es igualmente una sentencia penal. Se trata, por supuesto, del supuesto fáctico, no de la calificación jurídica que les asigne el juez penal a esos hechos. Vamos a ver que las calificaciones, lo que es prejudicial es el hecho. Bien, ¿a qué nos referimos con el hecho? Que Juan mató a Pedro en tal circunstancia de tiempo, lugar y modo. eh, Bien, esas circunstancias, eso es lo prejudicial, eso es lo obligatorio, o sea, eso es un hecho y tiene fuerza de ley. Eso sucedió, bien, y se da por probado. Lo que existen diferencias entre el ámbito civil y el ámbito penal es en cuanto a los estándares de valoración de la culpabilidad, lo que en sede penal es culpa, o sea, dolo, culpa y preterintención, por ejemplo. Cuando en sede penal existe la responsabilidad objetiva, y en sede penal, si bien hay algunas teorías que lo trabajan, está criticado y casi no se aplica. Eh, y bueno, y en cuanto a la evaluación de la culpa, por ejemplo, un hecho que puede ser considerado culposo en sede penal por criterios de valoración objetiva, en sede de responsabilidad objetiva en sede civil, puede ser entendido como un hecho cometido con culpa. Bien, por eso los sentidos divergentes en cuanto a esta valoración.
Entonces, esa atribución contiene supuestos fácticos y calificación jurídica. Los primeros no podrán ser analizados nuevamente, por ejemplo, que el profesional realizó tal o cual acción, pero si esa coacción constituye imprudencia, calificación, sí puede ser interpretado de un modo distinto en sede penal o civil. El concepto de culpa en materia civil, aún sosteniendo criterios subjetivos, suele ser construido con mayores componentes objetivos que en materia penal, o casos que son analizados como culposos en materia penal podrían ser considerados dolosos en materia civil, ya que los conceptos de dolo que se utilizan en un ámbito u otro no son similares. Esto significa que los efectos de la sentencia penal sobre la civil deben ser vistos de un modo más estrecho, por más que ello pueda generar problemas de contradicciones de sentencias. El principio general es que la sentencia penal posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella, excepto el caso de revisión que debe ser peticionada. Recordemos que la revisión es un recurso que se da cuando ya se han agotado todos los recursos naturales del proceso o los recursos ordinarios y tiene que ver, por ejemplo, cuando se ha probado que el hecho no existió o que el hecho no ocurrió de la manera que se dijo. Y esa divergencia es relevante jurídicamente. Entonces se pide técnicamente un proceso de revisión. El ejemplo más común que se da es que se condena a una persona por haber cometido un homicidio y aparece con vida la persona, el condenado por ese hecho de homicidio. Entonces, ahí automáticamente se da un proceso de revisión para dejar sin efecto la sentencia condenatoria. Bien, ese sería el ejemplo prototípico o más burdo del hecho. Hay otros. Entonces, los casos en los que los acuerdos logrados en el proceso composicional se caen por incumplimiento y se reanuda el proceso penal de conocimiento. Acá lo marqué porque, ¿qué quiere decir? Hay que ser muy precisos en cuáles son los términos del acuerdo composicional, porque la falta de cumplimiento de esos acuerdos en materia composicional pueden luego llevar a la reanudación del proceso de conocimiento. Y en ese sentido, por ejemplo, es interesante pautar que los plazos procesales entre ambas, mientras esté vigente, mientras no decaiga este acuerdo, no van a computarse, por ejemplo, la caducidad dentro del proceso penal. Entonces, no, y hay que tener atención respecto de la prescripción, porque la caducidad se puede pactar entre partes que no va a correr durante un determinado lapso temporal, pero la prescripción no. La prescripción es distinta y no hay una norma específicamente dentro del ordenamiento jurídico que diga que la prescripción se suspende mientras esté en vigencia un acuerdo de naturaleza composicional. Entonces, esto tiene que ser trabajado con atención. Bien, este es un punto interesante para quienes vayan a hacer este tipo de acuerdos. Y también para los jueces o funcionarios que lo vayan a controlar o realizar. Entonces, de tal modo que el artículo 1780 no logra solucionar el problema con claridad. Nos referimos al problema de las relaciones entre la acción civil y la penal y la cuestión de la prejudicialidad. Seguimos un poco más adelante. El apartado cuarto nos dice: distintas son las reglas cuando se trata de absoluciones. Esta también es un problema, la regla de la absolución. El artículo 1777 del COD nos dice: si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. Continúa más abajo diciendo: si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no comprende la responsabilidad penal del agente en el proceso civil, puede discutirse ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil. Bien. El principio es que toda decisión penal que produce efectos de cosa juzgada sobre el hecho principal del proceso penal se extiende a la materia civil en lo que se refiere a los supuestos fácticos. Supuestos fácticos / hechos. ¿Qué es lo que sucedió? Juan se robó una bicicleta. Pedro le pegó a Diego, etc. Tenemos qué es lo que sucedió, los hechos, no las valoraciones jurídicas.
las calificaciones jurídicas, las valoraciones de la culpa, distintos elementos jurídicos son distintos en el ámbito civil del ámbito penal, no el hecho. El hecho es lo que no se puede discutir una vez juzgado en el ámbito penal. Es así que constituye una excepción a este principio lo establecido en el artículo 1778, ya que las excusas absolutorias penales no afectan la acción civil, excepto disposición legal en contrario. Recordemos las excusas absolutorias, por ejemplo, era la pareja, hombre o mujer, que en realidad el código no recuerdo, pero sigue diciendo esposa, que hurta dinero de la billetera del hurto o los pequeños daños, están exceptuados de juzgamiento y de pena. Bien, eso es una excusa absolutoria, una dispensa, una autorización legal para cometer algunos específicos delitos que por cuestiones de política criminal, en ciertos casos y sobre ciertas personas no se va a proceder penalmente. Bien, eso es una excusa absolutoria. En ese sentido, esta regla de accesoriedad no se da, digamos, el hecho va a existir, no va a haber respuesta penal, pero sí puede haber una indemnización civil que se deba por esa conducta, salvo que la ley diga otra cosa. Entonces, de todos modos, en el proceso composicional nunca se llega a algo parecido a una absolución. En todo caso, se arriba a una decisión análoga a una condena. Pero estas normas pueden servir de orientación para los casos en los que los acuerdos no hayan llegado a prever todas las dimensiones del conflicto o hayan omitido aclarar algunos de sus efectos. Por un principio de protección de la víctima, las indeterminaciones que hayan dejado los acuerdos no pueden ser vistos como formas de absolución y el sobreseimiento que se ha logrado por el efecto del acuerdo tampoco tiene el mismo efecto que una absolución. Bien, este es un principio que marca el autor a seguir. Y acá lo que yo les decía anteriormente de que no es esta cuestión de que marca 1777 no es absoluta. ¿Por qué? Porque la absolución se puede obtener de distintas fuentes y los autores marcan casos que no estarían comprendidos en esta regla. En lo referente al sobreseimiento definitivo, la jurisprudencia es contradictoria. Algunos tribunales lo equiparan a la sentencia absolutoria, excepto, y acá, atención, ¿por qué? Porque la sentencia absolutoria en principio es porque el sujeto no cometió el hecho, o el hecho no existió. Bien, pero puede ocurrir que el hecho o el sujeto cometió el hecho o que el hecho existió, pero pasó alguno de estos devenires procesales que derivó en una absolución. Entonces, cuando ha sido dictado como consecuencia de haber prescrito la acción penal, pasó el tiempo de la prescripción y el sujeto se vio beneficiado por una absolución. O la muerte del imputado. Recordemos que cuando el imputado muere se extingue la acción penal, pero no la acción civil, porque sobre la sucesión todavía se puede requerir una reparación. C, o por haber dictado una ley de amnistía, una facultad del gobierno. D, o porque el hecho denunciado no constituye delito. Sin embargo, no puede ser delito, pero sí puede dar lugar a reparación. Recordemos que no necesariamente un hecho delictivo tiene que ser para ser objeto de reparación civil. O porque se ha convertido en definitivo por el transcurso del tiempo. F, o en razón de la inimputabilidad penal del autor. Recordemos, es menor de edad, menor de 16 años, inimputable absoluto. G, o por el pago voluntario del máximo de las multas con que se haya penado el delito. Recordemos que hay algunos delitos que si uno hace un pago voluntario de la multa del monto de la multa legislado en la norma, automáticamente se extingue la acción. Entonces otros tribunales han negado en absoluto esa equiparación afirmando que la norma solo es aplicable cuando existe sentencia absolutoria definitiva dictada en plenario. ¿Qué quiere decir cuando la absolución se dictó luego de un juicio de conocimiento? Donde se discutió el hecho. Bien, entonces esta norma
sería restringida solamente a los casos donde el sujeto es absuelto luego de haber discutido el hecho en un juicio de conocimiento y haber llegado a un juicio por un tribunal técnico o por un jurado de enjuiciamiento. Entonces, todo esto es aplicable parcialmente al proceso composicional porque el sobreseimiento al que se llega debe estar precedido por un acuerdo que fije los alcances de ese acuerdo y ello entra dentro del concepto de solución del conflicto. No obstante, se debe llamar la atención sobre la conveniencia de precisar los acuerdos para evitar estos problemas. Todas estas cuestiones tienen que estar observadas cuando se hace un acuerdo. No es tan fácil diagramar un acuerdo. El cuarto apartado nos dice, ¿hacia un nuevo modelo? Se pregunta el autor. ¿Cómo podemos apreciar el proclamado ejercicio independiente de las dos acciones del artículo 1774, viejas aspiraciones de épocas napoleónicas que buscan separar la política y conceptualmente a la pena de la reparación, no se condice con las complejas relaciones existentes y han existido entre ambas pretensiones? Sería deseable que existiera un núcleo muy preciso de casos, crímenes, en los que no exista otro camino que el juicio de conocimiento, la aplicación plena del sistema de garantías y además muchos de ellos, si no todos, coinciden con el juzgamiento por jurado según nuestra Constitución Nacional. En esos casos, el acrecentamiento de los factores personales de responsabilidad propios del derecho penal poco tienen que ver con el camino de la objetivación que ha venido realizando el sistema de la responsabilidad civil. En cuanto a la justicia penal latinoamericana, es ámbito de confluencia de intereses y respuestas no se puede regir por el principio de primacía de lo criminal, sino que por el contrario, de primacía de la responsabilidad civil, que, como hemos visto, ya se ha convertido en la solución del conflicto en un fin expreso y predominante en el proceso penal. Esto como derivación del principio de última ratio. Entonces, y acá vamos a hacer un repaso de los puntos centrales. El reconocimiento de esta confluencia entre pena y reparación, su análisis cada vez más minucioso y el abandono de un tipo de doctrina del derecho penal y de la política criminal que cree que puede reflexionar y desarrollar instrumentos para este problema con independencia del trabajo doctrinal y jurisprudencial y a veces incluso legislativo propio del derecho de la responsabilidad civil o del derecho de daños. Bien, hay que abandonar esta idea. En segundo lugar, un claro y progresivo abandono del modelo napoleónico y sus sustentos doctrinales, políticos y hasta morales implícitos tanto en el modelo de responsabilidad penal como civil. O sea, esta idea de separación absoluta. En tercer lugar, debemos reconocer que una parte importante de esa confluencia se realiza en el ámbito de la justicia penal. Entonces debemos llevar adelante un programa de trabajo y de investigación sobre esa zona de confluencia mucho más ambicioso que los estudios actuales. Los delitos culposos de tránsito, la mala praxis profesional, las relaciones comerciales fraudulentas, las disputas por la tierra, la protección de los derechos del trabajo, la protección del medio ambiente, el cuidado de la transparencia financiera y los derechos de los usuarios de este sistema y los conflictos relativos al cobro de impuestos en estos campos y en muchos otros la confluencia de respuestas civiles administrativas también y penales es notoria y su falta de coordinación es una de las grandes razones del descontento popular con la administración de justicia. En cuarto lugar, dado que una parte importante de esa confluencia se realiza en el ámbito de la justicia penal, debemos asumir que se trata de un problema de esa justicia penal y en consecuencia del derecho procesal penal, no un problema menor y accesorio, sino un problema central que toca a una de las dos funciones del proceso penal tal como lo desarrollamos en esta obra. En relación con la parte del problema que nos atañe directamente, no tenemos hoy claridad doctrinal, jurisprudencial ni legislativa. Esto es importante porque no tenemos todavía un desarrollo en esta materia. Tampoco hay fallos jurisprudenciales. Pero bueno, está planteado. Para esa tarea tenemos algunas ideas claras. Y estas son las ideas o los puntos que el autor propugna como puntos centrales. En primer lugar, como hemos dicho, el carácter orientador del concepto de máxima respuesta integral posible. En segundo lugar, la primacía de la responsabilidad civil que surge del principio de última ratio. En tercer lugar, el permanente trabajo de relocalización de las respuestas del conflicto propio de una política criminal democrática.
La relocalización quiere decir sacar de la justicia penal distintos conflictos y relocalizarlos en otras instituciones del Estado o de la sociedad. En cuarto lugar, la preocupación por todos los distintos niveles de víctima propio de un derecho penal del conflicto frente a la expulsión de ellas, como ocurre en el derecho penal infraccional. Quinto, no debilitar el sistema de garantías propio del juicio de conocimiento cuando se encuentra en juego una pena violenta. Y sexto, desarrollar un sistema de garantías propio del proceso composicional. Es bajo estos principios y criterios que se debe desarrollar la tarea de clarificar las reglas, las formas y los principios que regulan el funcionamiento de la justicia penal en su función composicional, trabajando, claro está, en los materiales del pasado, único modo de construir ideas y prácticas nuevas. Bien, hasta acá la cuarta clase. Vamos a continuar con la clase, con la bolilla número 40, el derecho penal del conflicto y los niveles de víctimas, de víctimas, el concepto de interés preponderante, en nuestra próxima clase. Así que nos estamos viendo próximamente.